Más Internacional. Buenas noches y bienvenidos. Esto es Red Más Internacional y Colombia está contenta porque ganamos el primer partido del Mundial Sub-20. Pinta bien. Comenzar con pie derecho siempre será importante, ganarle al local en su casa también es fundamental. Y esta selección que nunca jugó mal en el suramericano, pero que no hacía goles, hoy marcó 2, imagínese. Pues muchísimas gracias, Andrés, y más adelante nos va a explicar lo bueno, lo malo y lo feo de esta selección de Reyes. Con gusto. Vamos con las noticias. Nicolás Maduro volvió a causar controversia por unas declaraciones en contra de Colombia. Aseguró que la mitad del café que Colombia le vende al mundo es venezolano y que las mafias paramilitares entran a Venezuela, se roban el café y lo venden. En un acto televisado junto a caficultores venezolanos, Maduro hizo esta insólita declaración sobre Colombia, un país reconocido a nivel mundial como potencia en cuanto a la exportación del grano. La mitad del café que está vendiendo Colombia en el mundo es venezolano, se lo llevan, se van con grupos paramilitares, amenazan a los productores. Todo eso lo estamos investigando y todo eso lo vamos a resolver, pero lo hemos detectado y se llevan el café por sacos de aquí y lo venden desde Colombia. Mejor café del mundo, el venezolano. Sí. Insistió en la distribución de café en las cajas de alimentos CLAP para garantizar la llegada del grano al pueblo venezolano. Fue ahí cuando volvió a criticar a Colombia. Evitar que nos roben el café las mafias paramilitares de Colombia. Ya eso es un avance. Y después que toda la producción de ese café, el mejor café del mundo, llegue a nuestro pueblo. Miren, esas son las metas. Pero la realidad parece ser distinta, ya que Maduro y los caficultores vienen saboreando tragos amargos. 40% de Eso se debe a que Venezuela exportaba primero café antes que petróleo. El país llegó a ser el tercer productor mundial por allá en 1895. Pero desde hace aproximadamente 10 años, en épocas del entonces presidente Hugo Chávez... Y pronto mandaremos el primer cargamento de plátano para Rusia. Y de café, y de cacao y chocolate. Y así, productos del mar, la pesca. En zonas como el municipio José Vicente de Hunda del estado Portuguesa, ubicado en pleno corazón de la zona cafetera, el grano ya escaseaba, lo que obligó a la nación a importar hasta 1.500 toneladas provenientes de Brasil. La baja productividad en los cultivos, la falta de apoyo técnico y financiero y el aumento de la inseguridad hicieron que el café venezolano fuera perdiendo su aroma. Mientras tanto, siguen las tensiones entre el chavismo y la oposición. Diosdado Cabello amenazó con retirarle la inmunidad a los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó respondió y advirtió que si no cesa la usurpación del poder, usará la fuerza. 14 diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, entre ellos su presidente Juan Guaidó, fueron despojados de su inmunidad parlamentaria por parte de 2 entidades controladas por el chavismo. Bueno, el tipo está detenido. Él es detenido. Les voy a echar el cuento para que ustedes vean cómo es la derecha. Son machos, son unos tipos machos, pues. El Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente. El número podría aumentar en las próximas horas. O por lo menos así lo advirtió Diosdado Cabello en la más reciente entrega de su programa Con el Mazo Dando. Ayer me dijeron, ya entraron otros diputados más a esta lista de los que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Aquí no va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie, entonces tiene que funcionar la justicia. Por su parte, el jefe del asediado Parlamento opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, insistió en lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. También respondió con otra advertencia en una entrevista otorgada al periodista Sergio Novelli. Son ellos hoy, por tener secuestrado el poder, los que van a decidir esta parte de la transición. ¿Qué quiero decir? Si va a ser a la fuerza, o si realmente se abre la puerta a una transición claramente establecida para reinstitucionalizar. Pero mientras continúa la puja por el poder en Venezuela, algunos habitantes siguen sufriendo no solo por el desabastecimiento de gasolina, sino por el precario sistema de salud. En las últimas horas, Robert Labrador, un niño con 7 años y que padecía leucemia, murió en el Hospital Infantil José Manuel de los Ríos esperando un trasplante de médula desde hace meses. Ahora su familia necesita ayuda para sepultarlo.
Hoy se cumplieron 20 años de la primera emisión del programa Aló Presidente, un espacio que el fallecido Hugo Chávez usó como plataforma para promover la denominada Revolución Bolivariana en Venezuela. NB, la voz de Venezuela, presenta Aló Presidente. El 23 de mayo de 1999 salió al aire Aló Presidente, un programa con el que el denominado líder de la Revolución Bolivariana buscaba un propósito. La verdad para llevar nuestras angustias, nuestras impresiones a todos ustedes, queridos compatriotas, y buenos días a todos ustedes. Pese a que el espacio fue emitido inicialmente por Radio Nacional de Venezuela, 15 meses después, el 27 de agosto del 2000, llegó a la televisión. No hay programa más visto en Venezuela. No hay programa más oído en Venezuela. No hay programa más largo en Venezuela. Ese era el adjetivo perfecto para calificar Aló Presidente, ya que sus emisiones dominicales llegaban a durar más de 6 horas, en las que Hugo Chávez aprovechaba para cantar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, Lucerito, tengo herido el corazón. El Lucerito. Bailar. Cultura con las manos arriba, el deporte con las manos arriba, Venezuela con las manos arriba. Y de partir con sus principales amigos. Aquí está tomando nota, muy disciplinado. Fidel es muy disciplinado, venía pero apurado por la hora. Despidió a los directivos de PDVSA, lo que provocó el fallido golpe de Estado en su contra en abril de 2002. Muchas gracias por su servicio, señor Juan Fernández. Está despedido de Petróleos de Venezuela. Vivió momentos tensos con el entonces presidente de Estados Unidos. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Compartió con sus seguidores anécdotas un tanto escatológicas. Yo andaba con un cólico, compadre. Es decir, tenía diarrea, sudando y apretado aquí abajo, apretado, ¿no? Y me volteaba para allá, me volteaba para acá. Y aquel sudor, Dios mío, y la en cadena. Eso solo yo después dije, no, eso me pasa a mí nada más en este mundo. Regañaba a sus funcionarios. Exactamente, comandante, en la agenda de la ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tendré yo que venirme yo mismo a tomar estas tierras? No, comandante. ¿Cómo hacemos? No hay ejército. ¿Dónde está el ejército aquí? ¿Dónde está la alcaldía aquí? Y las autoridades. ¿Dónde está la gobernación? ¿Dónde está el Instituto de Tierra Regional? ¿Dónde están ustedes, pues? No hay nada aquí. Soy yo el que debo venir aquí a tomar la tierra. Y hasta se atrevió a jugar a la guerra con Colombia. Señor ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. Nosotros no queremos guerra. Pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro, el presidente Uribe, y la oligarquía colombiana, que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar. Aló Presidente tuvo 378 episodios. Su última emisión fue el 29 de enero de 2012. La tensión entre los Estados Unidos e Irán va en aumento. En las últimas horas llegó al Golfo Pérsico el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln. Irán prometió una respuesta aplastante si se le ordena actuar. Se trata del mismo que envió George Bush padre durante la Primera Guerra del Golfo en 1990 y posteriormente su hijo George W. Bush en 2003, que terminó con la caída de Saddam Hussein. Estados Unidos desplegó el portaaviones de propulsión nuclear Abraham Lincoln el 5 de mayo en el Golfo Pérsico y bombarderos B-52. El USS Abraham Lincoln es propulsado por 2 reactores nucleares y tiene un desplazamiento cercano a las 100.000 toneladas, una tripulación de 6.000 hombres y cuenta con más de 60 aviones de guerra. Entró en servicio en 1989 y es uno de los más grandes símbolos de poder militar de Estados Unidos. El 19 de mayo revelaron estas imágenes de los Marines haciendo mantenimiento al portaaviones mientras navegaban por el mar Arábigo.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, explica los recientes despliegues de las fuerzas estadounidenses como respuesta a una potencial amenaza de ataques de Irán contra sus tropas en la región o sus intereses, aunque se desconoce una amenaza específica. En medio de la tensión, Donald Trump ha advertido con que en caso de un eventual conflicto sería el fin oficial de Irán, pero también se ha mostrado abierto a negociaciones con el régimen iraní. Mientras el Pentágono planearía mandar hasta 10.000 tropas a Oriente Medio, Irán promete una respuesta aplastante en caso de que se le ordene actuar al USS Abraham Lincoln. La tensión entre los dos países inició a mediados del año pasado, después de que Estados Unidos se saliera del pacto nuclear firmado en 2015 durante la administración Obama con Teherán. Trump además restableció las sanciones económicas contra Irán, que por ahora mantiene sus compromisos con los también firmantes del pacto, China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, aunque aseguraron que habría puntos del pacto nuclear que dejarían de cumplir. Los tornados en los Estados Unidos al parecer no dan tregua. En 24 horas, 29 tornados han pasado por Missouri, dejando 3 personas muertas. Como si se tratara de efectos especiales, la noche del miércoles terminó en pesadilla para los residentes del centro de Estados Unidos, puntualmente en Missouri, donde hubo víctimas mortales, más de 20 heridos y grandes daños materiales. Como un terremoto han descrito sus habitantes el paso de los tornados. El río Arkansas estaba muy cerca de batir su récord de caudal máximo, mientras el Missouri y Mississippi iban en aumento después de varios días de tormentas. Los expertos esperaban el mal tiempo hasta este jueves en partes de Oklahoma, Missouri y Kansas. Además de las personas muertas, autoridades recibieron reportes de personas atrapadas en sus casas y les piden a los residentes mantenerse lo más alejados posibles de las zonas afectadas. Polémica liberación en los Estados Unidos. 3 años antes de cumplir su condena de 20, el llamado Talibán de los Estados Unidos salió bajo libertad condicional. Temen que siga fiel a la yihad. De joven californiano a combatiente islamista, esa es la historia de John Walker Lind, conocido como el talibán estadounidense, quien después de 17 años de cárcel recuperó su libertad de los 20 años a los que había sido sentenciado. Sale antes por buen comportamiento en medio de grandes interrogantes sobre si realmente ha abandonado su ideología radical. Fue capturado en 2001 en Afganistán, pasó a ser el detenido 001 durante la guerra contra el terrorismo. El llamado talibán estadounidense tiene 38 años, estaba preso en una cárcel de alta seguridad en Indiana, hijo de una pareja de clase media que vivía en el norte de San Francisco. Se convirtió al Islam cuando tenía 16 años y en 1998 viajó a Yemen a estudiar árabe. Volvió a Estados Unidos, donde estuvo por varios meses, y en el año 2000 regresó a Yemen, después a Pakistán para seguir estudiando, y un año después, al parecer atraído por las historias de maltrato a los afganos, se unió a la lucha de los talibanes contra la Alianza del Norte. Su liberación le recuerda a los estadounidenses uno de los momentos más dolorosos de su historia, ese 11 de septiembre que marcó época y casi 2 décadas después sigue la lucha. Después de que Estados Unidos interviniera en Afganistán tras los ataques de 2001, Lind fue uno de los cientos de combatientes capturados por las fuerzas de la Alianza del Norte el 25 de noviembre. Fue acusado de múltiples cargos de terrorismo y conspiración para matar estadounidenses. Políticos y generales pedían que se le aplicara la pena de muerte, pero en julio de 2002 se declaró culpable de cargos más reducidos relacionados con ayudar ilegalmente a los talibanes y de portar armas y explosivos. Lind se habría aferrado firmemente al Islam durante los 17 años que estuvo preso. Según un informe interno de 2017 del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, habría seguido abogando por la yihad global y escribiendo y traduciendo textos extremistas violentos. Ahora, los 3 años que le quedan bajo libertad condicional, pese a que también es ciudadano irlandés, no puede obtener un pasaporte ni salir del país. Solo podrá tener un computador y un teléfono con acceso a internet y con un permiso oficial. Además, el dispositivo deberá ser monitoreado constantemente por las autoridades.
Sobre su libertad se pronunció el secretario de Estado Mike Pompeo, quien se mostró preocupado y asegura que Lind sigue siendo una amenaza para Estados Unidos porque su nivel de compromiso con la yihad seguiría siendo el mismo o incluso superior. Washington presentó 18 nuevos cargos contra Julian Assange, entre ellos espionaje y revelación de secretos oficiales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de violar la ley de espionaje del país debido a la publicación de archivos militares y diplomáticos en 2010 y rechazan su afirmación que es periodista. Con estos nuevos cargos, Estados Unidos responsabiliza a Assange de haber puesto en peligro a sus fuentes con la publicación de más de 750,000 documentos clasificados con la ayuda del ex soldado Bradley Manning para descifrar la contraseña de un computador del Departamento de Defensa. Acusan a Julian Assange de haber conspirado con el ex soldado y ex analista de inteligencia conocido ahora como Chelsea Manning para conseguir y divulgar documentos confidenciales de defensa nacional, incluida información sensible sobre las guerras de Irak y Afganistán. Después de pasar 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, fue detenido el 11 de abril por la policía británica cuando las autoridades ecuatorianas le quitaron el asilo político, mientras Estados Unidos pide su extradición. 6 turistas brasileros murieron en un edificio cercano al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. 4 adultos y 2 menores de edad que se encontraban en ese país de vacaciones desde hace una semana sintieron malestares físicos y pidieron ayuda al cónsul brasilero en ese país. Cuando el diplomático llegó al apartamento, junto a efectivos de la policía, tuvieron que ingresar a la fuerza y encontraron a los brasileros muertos. Según las autoridades, la causa del deceso se debió a la inhalación de un gas tóxico. Nicaragua amaneció paralizada por cuenta de un paro nacional de 24 horas para protestar en contra del régimen de Daniel Ortega. El cese de actividades fue convocado por varios sectores de la oposición para exigirle al gobierno que respete los derechos humanos y que cumpla con su promesa de liberar a los presos políticos antes del 18 de junio. Este es el 5º paro que realizan los nicaragüenses contra el régimen sandinista en los últimos 13 meses. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Red Más Internacional. La guerra comercial entre los Estados Unidos y China afectará a productores y consumidores de los dos países, según el Fondo Monetario Internacional, y puede hacer cambiar las proyecciones de recuperación de la economía a nivel global. El Fondo Monetario Internacional sostiene que en este momento no hay un fuerte efecto negativo sobre la economía global, como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero sí comienza a dudar de la recuperación que proyectó para este año. Se han distanciado mucho en relación con el acuerdo que teóricamente teníamos casi listo, y esto ha minado un poco las expectativas de crecimiento del año 2019 a nivel global. El momento de las negociaciones, que están estancadas, puede convertirse en un golpe para los productores y consumidores de los dos países en un futuro no muy lejano, de acuerdo a la prensa internacional. Así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hable de las ganancias por cuenta de la decisión de exigir más y aumentar aranceles. El FMI cree que los consumidores de los dos países serán los grandes perdedores de esta tensión comercial. Incluso desde el fondo se sostiene que la recaudación de impuestos la soportan casi en su totalidad los importadores estadounidenses. Normalmente el Fondo Monetario Internacional, una autoridad que visita muchos países en el mundo, tiene un poco el termómetro de cómo avanzan los negocios, el ritmo de crecimiento de los diferentes sectores. Eso significa que los mensajes que envía el mandatario estadounidense de la solidez de crecimiento de su país puede estar pesando en los bolsillos de los consumidores locales y que en el caso de los productores han tenido que reducir sus márgenes de beneficios. Desde este punto de vista, un nuevo aumento en los aranceles se podrá traducir igualmente en precios más altos a nivel local, aunque sin llegar a afectar la inflación de manera considerable. La prensa económica explica que el consumo privado representa 2/3 partes del crecimiento económico de Estados Unidos. Es muy posible que los productores a nivel mundial empiecen a percibir menores ventas y por lo tanto entonces empecemos a disminuir realmente el aporte del PIB, con lo cual sería obviamente necesario revisar las estimaciones de crecimiento para todo el 2019 en el muy corto plazo. En su último informe de perspectivas económicas, el FMI analizó la tensión comercial entre las dos potencias y concluyó que los principales perdedores son sus dos protagonistas, ya que golpea la confianza y hace pensar a los inversionistas en el momento de elaborar sus proyectos futuros. Si esta situación se mantiene, luego los efectos los sentirá el resto del mundo.
Los colegios electorales en Holanda y el Reino Unido ya abrieron sus puertas para que los ciudadanos decidan el futuro de Europa. Los diputados elegidos harán parte del Parlamento Europeo por los próximos 5 años. Las elecciones para escoger los miembros del Parlamento Europeo son las segundas más grandes del mundo después de las de la India. Pero ¿cómo está dividido el Parlamento? La Unión Europea está compuesta por 28 países. 751 diputados conforman el Parlamento Europeo que cada 5 años tiene votaciones para elegir nuevos representantes. Cada uno de los países obtiene un número fijo de escaños según su población, siendo Alemania la nación con mayor número de puestos en el Parlamento con un total de 96, seguido por Francia, país que ocupa 74 escaños, e Italia y Reino Unido, cada uno con 73 puestos. Entre los 4 logran apoderarse de 316 escaños, mientras que Malta, Luxemburgo, Estonia y Chipre cuentan cada uno con 6 escaños, siendo los países con menor representación en el Parlamento Europeo. El Parlamento tiene sus propios partidos políticos. El Partido Popular Europeo cuenta con 216 diputados y los socialistas demócratas con 185, mientras que la oposición se divide en 6 partidos, siendo los conservadores y reformistas europeos el de mayor representación con 77 diputados. El Parlamento es el órgano de la Unión Europea encargado de adoptar o enmendar las leyes europeas, desde la cantidad de horas que trabajan los empleados hasta la calidad del aire que respiran los ciudadanos e incluso la privacidad de los datos, así como también es el encargado de supervisar el presupuesto. Este año hay 2 factores principales que harían que el interés de los votantes aumente. El primero responde al Brexit, la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. De lograr el objetivo que se ha vuelto un dolor de cabeza para la premier británica Theresa May, el Parlamento Europeo pasaría a tener 705 diputados, pues algunos de los 73 escaños que le pertenecen al Reino Unido desaparecerían y otros pocos se distribuirían entre los países. El segundo factor es sin duda la polarización en Europa. Los líderes de derecha como Matteo Salvini, Marine Le Pen y Víctor Orbán quieren tener mayor participación en el Parlamento para endurecer las leyes migratorias y fortalecer sus fronteras. Mientras que líderes políticos de la línea del presidente francés Emmanuel Macron buscan fortalecer los lazos europeos para poder continuar con este sueño llamado Unión Europea, creado en la década de los 50. Los colegios electorales abrieron sus puertas hoy en Holanda y Reino Unido y se espera que los demás países hagan lo mismo hasta el domingo 26, cuando se conocerán los nombres de quienes liderarán la Unión Europea por los próximos 5 años. La unidad forense del ejército de Bielorrusia descubrió una fosa común con restos de más de 1.200 personas que fueron asesinadas por los genocidas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los familiares de las víctimas, en un acto conjunto, les dieron el último adiós. 75 años han pasado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde 6 millones de judíos fueron asesinados a manos de la Alemania nazi. Y aunque el tiempo pasa, hay heridas que no han podido sanar. Este es el caso de los familiares de las víctimas que fueron asesinadas en Bielorrusia y enterradas en una fosa común. Hasta enero no se tenía pista de sus paraderos, pero a raíz de un proyecto de construcción, la unidad forense del ejército investigó el terreno y descubrió más de 1.200 restos de personas que habrían sido asesinadas y enterradas ahí. Algunos cráneos presentaban una perforación, por lo que intuyen, recibieron un disparo en la nuca. El gobierno entregó los restos a la comunidad judía de Bielorrusia y sus familiares finalmente dijeron adiós a sus seres queridos. El funeral es una costumbre muy importante en el judaísmo. El alma se eleva al cielo a través de este proceso, así que fue muy importante para la comunidad judía que esto se haya hecho con nuestras tradiciones. En una ceremonia conjunta, 120 ataúdes azules con la estrella de David fueron enterrados en un cementerio judío de Brest, ciudad bielorrusa fronteriza con Polonia. El Palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II de Inglaterra, tiene por estos días una visita especial. Se trata de la exposición más grande de la obra de Leonardo da Vinci en los últimos 65 años. Más de 200 dibujos del artista italiano serán exhibidos en la Galería de la Reina, entre ellos 2 retratos inéditos y bocetos preparatorios de la Última Cena, pintura que en 2017 se convirtió en la más cara vendida en una subasta, alcanzando los 450 millones de dólares. La exposición tiene como objetivo marcar los 500 años de la muerte del genio creador de la Gioconda. Del Palacio de Buckingham nos trasladamos a la sede de la aerolínea británica British Airways, que está celebrando 100 años desde su fundación.
La monarca del Reino Unido visitó las oficinas de la compañía en donde fue recibida por los empleados, quienes estaban vestidos con uniformes que datan desde la década de los años 30. La reina Isabel II fue sorprendida con el modelo del avión en el que ella y su esposo, el duque de Edimburgo, hicieron el primer vuelo transatlántico en el año de 1953, meses después de la coronación real. Bueno, y la noticia que estaban esperando muchos niños, y es que Aladdin, la película de Disney, ya está en Colombia. Alfombra mágica, un genio, héroes y villanos. Todo un universo de sorpresas envuelve la historia de Aladdin, un ingenioso joven que vive en extrema pobreza y sueña con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Jasmine. Esta vez la apasionante historia de fantasía y romance cuenta con un elenco de carne y hueso compuesto por la histrónica estrella de Hollywood Will Smith interpretando al genio. Naomi Scott y Mena Massoud se ponen en la piel de Aladdin y la princesa Jasmine y saltan al estrellato con sus rasgos de Medio Oriente e impecable interpretación. Esperamos que a través de esta película haya una gran demanda de historias como esta y la gente de color pueda liderar las películas y aún hacer que lo hagan bien. Así que espero que a la película le vaya bien y que Hollywood tome nota y continúe en esta pista. Aladdin en acción real promete revivir la magia de Disney, enamorando a los espectadores con su producción, creatividad y excelente elenco. Y mucha atención, papás, hay que alistar la billetera, porque el lanzamiento de la película de Disney Pixar Toy Story 4 ha tenido tan buena acogida que una reconocida marca deportiva de zapatos decidió lanzar una línea dedicada 100% a esta historia de animación. Las increíbles aventuras de Woody, Buzz Lightyear y los demás juguetes de Andy tienen a todos sus seguidores a la expectativa. Tanto así que una reconocida marca deportiva lanzó su nueva línea de tenis dedicada a los personajes de Toy Story. Las historias de Walt Disney generan tanto impacto que el mercado aprovecha el éxito de sus personajes para crear productos que ofrezcan una experiencia tangible a sus consumidores. Esta estrategia busca que cada vez más las marcas se interesen en desarrollar esta técnica. Qué mejor que aprovechar el estreno de Toy Story 4, una de las franquicias cinematográficas más exitosas que promueve el ingenio y hasta la creatividad en el diseño de los tenis tradicionales. ¿Y ustedes cuáles escogerían? Hasta aquí Red Más Internacional, ya viene al punto con nuestro director Juan Lozano y después la emisión principal de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Nos vemos en 15 minutos.